Muchas bendiciones. Bien, vamos inmediatamente a buscar la porción bíblica que ha de servir de base para nuestra prédica de hoy. Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 3. Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Bien, vamos a pedirle que se pongan de pie para leer dos versículos que son los principales y que han de servir de base a nuestra prédica de esta mañana. Capítulo 3, vamos a leer ahí dos versículos. Primeramente, versículo 13 y luego versículo 19. Versículo 13 y 19 del capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. La palabra de Dios dice, versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de qué? De refrigerio. Amén. Oremos. Padre amado y Dios eterno, a usted todo honor y gloria y toda gracia, Señor. Pedimos, Señor, que usted limpie, borre y perdone nuestros pecados. Pero que usted también nos levante, Señor, nos ayude, nos ilumine y nos guíe por medio de su Espíritu Santo. Para que en esta mañana, Señor, en su nombre, su palabra sea predicada. Pedimos, Señor, por los hermanos que pudieran estar en camino, que usted le haga llegar con bien. Y también los hermanos que se van a conectar y que no van a estar con nosotros de manera presencial. Sea usted con ellos también, Señor. Gracias por su favor, gracias por su bondad. Gracias, Señor, por su dirección, pero gracias por su perdón, Señor, en cada uno de nosotros. Ahora en tu nombre, Señor, nos encomendamos a usted. Y en su nombre, Señor, solamente en su nombre, en su poder y en su fuerza podemos llevar a cabo, Señor, la prédica de tu palabra. Gracias, bendiga a cada hermano aquí presente, cada familia aquí representada. Nos encomendamos a usted en esta hora, pidiendo su luz, su paz y su dirección por medio de su Espíritu Santo. Y todo esto lo pedimos en el nombre amado de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos a sentarnos, ¿no verdad? Y vamos a proceder a comenzar, ¿no verdad? La prédica de esta mañana. Miren, yo no sé si los hermanos aquí presentes en algún momento de su vida han tenido la oportunidad de ir a un seminario, a un curso especial
Y en el desarrollo del evento, hay un tiempo que le dicen, señores, tenemos un coffee break, tenemos un tiempo de refrigerio. Y ese tiempo de refrigerio es un tiempo, ¿no? En la que no hay curso, que no hay nada en absoluto, sino que es un tiempo donde le brindan a usted un poco de té, un poco de café, un poco de jugo. Es un tiempo donde usted conversa con sus eh, amigos que están ahí o con sus relacionados. Es un tiempo de relajación, es un tiempo de paz, ¿no es verdad? Vamos al tiempo de refrigerio, ya ustedes se ubican, ¿no es verdad? En un tiempo de relajación, ameno, y un tiempo donde usted se bebe su cafecito, su té, etcétera, etcétera. La prédica de esta mañana tiene por título Queremos tiempo de refrigerio. En otra palabra, queremos tiempos buenos que vengan de Dios. Porque el tiempo bueno, el tiempo de refrigerio, solamente viene de Dios. No viene de aspectos humanos, no viene de aspectos económicos, no viene de aspectos políticos. El tiempo bueno solamente viene de Dios. Y en la porción bíblica que hemos leído, el pueblo judío en ese momento estaba muy turbado. Estaba, imagínense, habían dado muerte a un hombre inocente, un hombre que lo que supo fue dar, nunca recibir, un hombre que sanó enfermos, sanó leprosos, sanó endemoniados. Y el pueblo judío tuvo una gran responsabilidad en cuanto a eso. En el capítulo 3 de Hechos, del versículo del 1 al 10, nos narra cómo Pedro y Juan fueron protagonistas de la sanación de un cojo de nacimiento. Un cojo que todo el mundo lo veía todo el tiempo a la puerta del templo. Desde que todo el mundo tenía uso de razón. Pero un día, ese cojo, viendo a Pedro y a Juan, fue sanado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el que había sido cojo, que siempre había sido cojo, desde que todo el mundo lo estaba mirando, ya no era cojo. Porque la misericordia y el amor de Cristo lo cubrió y lo sanó. ¿Quién dice amén? Entonces, viendo la gente eso en el templo, ya ustedes saben el alboroto que hubo ahí, porque el hombre, vuelvo y le reitero y le repito, siempre había sido cojo, siempre lo habían visto cojo, impedido, no podía caminar, pidiendo, y ahora estaba de pie y estaba con los discípulos. Y a eso usted le agrega que día antes habían crucificado a un hombre que había resucitado y tenía el pueblo alborotado. ¿Y qué es esto? ¿Y qué fue lo que hicimos? En medio de esa situación es que viene la prédica que vamos a hacer en esta mañana. El pueblo judío se sentía turbado, se sentía atolondrado. Y Pedro en una conversación con el pueblo, cara a cara, le incrimina al pueblo y le dice, pero ustedes mataron a un hombre inocente.
al que Dios propició para salvación. Inclusive Pilato lo iba a dejar libre y ustedes dijeron que no, que lo crucificara. Y por este pasaje que los judíos tienen tanta adversidad de los mismos cristianos, de muchos cristianos, que dicen que ellos mataron a Jesucristo. Y fue verdad. Pero lo que debemos recordar siempre que en la cruz crucificado nuestro Señor Jesucristo dijo al pie en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. Y el perdón de Dios fue sobre el pueblo judío. Queremos tiempo de refrigerio. Diría el pueblo judío en ese momento, queremos un tiempo de alivio, de paz con Dios. Pero no podemos tener ese tiempo si no tenemos el perdón de Dios. No podemos tener ese tiempo bueno si no buscamos de Dios. No podemos tener un tiempo de refrigerio si no viene de Dios. Hoy las personas buscan muchas cosas y atienden muchas cosas, pero no quieren saber de Dios. Y vivimos en un mundo difícil y en un tiempo bien difícil. Ya ustedes se enteraron ayer de una situación en Estados Unidos. Y cada día que viene siempre tenemos cosas nuevas y cosas nuevas. Por eso nuestra prédica de esta mañana se titula Queremos tiempo de refrigerio, pero no un coffee break con té, café y bizcochito. Queremos tiempo bueno que venga de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Y qué debemos de hacer para nosotros tener tiempo de refrigerio que venga de Dios? Vamos a verlo aquí a la luz de la palabra de Dios. Vamos a buscar en su Biblia ahí, capítulo 3. Ya ustedes saben que partimos de que un cojo de nacimiento fue sanado. Era una persona que no caminaba y ya estaba caminando y estaba con Pedro y con Juan ahí. Y el pueblo alborotado, pero ¿y qué es esto? Este hombre. Y sabía el pueblo también un hombre que murió crucificado, está vivo y anda por ahí. ¿Y qué todas estas cosas que pasan? ¿Qué es esto? Vamos a ver capítulo 3, versículo 11. Vayan buscando en su Biblia. Introducción. En el tiempo de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, hubo un evento en Jerusalén, el día de la fiesta de Pentecostés. Pedro ya estaba investido con el poder del Espíritu Santo y dio su primer discurso donde se convirtieron 3,000 personas. Al final de la tarde, a la hora de la oración, cuando el pueblo fue al templo, se dio un evento con Pedro y Juan y el pueblo judío. Se dio un evento. Ese evento lo protagonizó el pueblo judío, Pedro y Juan. Y sobre esto es que versa nuestra prédica de esta mañana, que tiene por título Queremos tiempo de refrigerio. Queremos tiempo bueno que vengan de Dios, de paz, de tranquilidad y armonía. Y eso solamente lo da Dios. Mientras el mundo está inventándose cosas, mientras ellos inventan y terminan de inventar, van a venir un día que va a decir, no, pero volvámonos a Dios y que Dios perdone nuestros pecados.
y que la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros. Hubo una sanación maravillosa de un cojo de nacimiento que junto con los últimos acontecimientos vividos en Israel, el pueblo estaba turbado, tenía un desánimo espiritual. Veremos qué aprenderemos sobre este pasaje bíblico y qué tiene de enseñanza para cada uno de nosotros. Capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra de Dios. ¿Qué tenemos en este versículo? En este versículo tenemos el escenario de donde se desarrolla la prédica. Pedro y Juan, acompañados del cojo, van a una puerta que se llama del templo, que se llama la puerta de Salomón. Y se dirigen allá para entrar al interior del templo para la hora de la oración de la tarde. En medio de esa situación, el pueblo asombrado va detrás del cojo y detrás de Pedro y detrás de Juan. Y se aglomeran, esperando de Pedro y de Juan explicaciones sobre lo que había acontecido con el cojo, por qué fue sano, si siempre lo habíamos visto impedido de caminar, y de todas las murmuraciones que habían en ese momento en Israel. Capítulo 3, versículo 11, dice la palabra de Dios. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ello, al pórtico que se llama de Salomón. Es decir, que aquí tenemos el escenario. El escenario de Pedro, Juan, acompañado de un cojo que siempre había sido cojo, que siempre había sido impedido, pero que estaba caminando. Y hace 2000 y pico de años no había hospital, no había cirugía especiales, no había nada de eso. Y el hombre que era cojo ya estaba sanado. Entonces la gente tenía preguntas y el pueblo tenía inquietudes y quería que alguien la respondiera. ¿Quiénes son esos? Pedro y Juan. Punto número 1, el escenario. En el versículo 1, Pedro, Juan, el pueblo y el cojo. Bien, ahora vamos a ver cómo empieza la conversación del pueblo con Pedro. Y Pedro empieza a decirle al pueblo judío lo que ellos habían hecho. Lo que ellos habían hecho. Vamos allá, versículo 12. Título de la prédica de esta mañana: queremos tiempo de refrigerio. Queremos tiempo de paz, de sosiego y de descanso. Y ese tiempo solamente viene de Dios. Oigan bien, ese tiempo solamente viene de Dios. Versículo 12. Segundo punto que vamos a ver. La verdad que Pedro le dice al pueblo judío. En el versículo 12 dice, vamos allá, capítulo 3, versículo 12. Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hechos andar a este? Es decir que
Pedro le quita inmediatamente al pueblo el, el que el pueblo vio al cojo caminando con Pedro y dijo, ah, pero estos fueron los que lo sanaron, estos fueron, ¿no la? Pedro y Juan, que lo sanaron y tienen poder, Pedro y Juan. No, Pedro y Juan no tienen poder. E igual que, como yo siempre digo, Moisés no tenía poder para abrir el mar. Fue Dios. Lo que pasa es que utiliza instrumentos a Moisés, en el caso del Antiguo Testamento, a Pedro y a Juan ahora. Y la gente está viendo a Pedro y a Juan y veía en el Antiguo Testamento ¿a quién? A Moisés. Entonces, fue Moisés, fue Pedro y Juan. No, fue Dios. Como hay unos profetas ahora, hay unos sanadores que ellos sanan, que esto, que no, el que sana, el que hace la obra es Dios. Entonces, el pueblo judío ya quería inferirle a Pedro y a Juan que ellos tenían poder y que habían sanado a un cojo. Y viendo Pedro y conociendo Pedro las intenciones del corazón del pueblo judío, le dice al pueblo judío, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Señor, nosotros venimos a la iglesia, nosotros conocemos de Dios, pero el que lo perdona a usted es el pastor, es el diácono de la iglesia. El que lo perdona a usted y le da nueva vida es Dios. La iglesia, al igual que Pedro y Juan, y al igual que Moisés, solo son instrumentos para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Versículo 13, ¿qué sigue diciendo? Dice Pedro al pueblo judío reunido en el pórtico de Salomón, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado ¿a quién? A su Hijo, ¿qué? Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Esa fue una verdad dura que le dijo Pedro al pueblo judío. ¿Y ustedes saben qué? Cuando nosotros vamos a participar o a compartir con alguien la palabra, muchas veces la persona, el Hijo de Dios que conoce de Dios, muchas veces quiere utilizar palabras edificantes, palabras armoniosas, palabras que no ofendan. Error. A la gente hay que decirle que si usted no tiene a Cristo, usted es hijo del diablo. Asimismo, usted no es hijo de Dios, usted es hijo del otro. Usted no tiene a Dios. Simple y llanamente. ¿Qué le tocó decirle a Pedro, al pueblo judío? Ustedes mataron al Hijo de Dios. Y eso fue una acusación fuerte, pero fue verdad. Él le dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, quien vosotros entregaste y negaste y delante de Pilato. Inclusive cuando Pilato quería soltarlo en un momento dado, el pueblo se levantó como una avispa y dijo que no. Bueno, pues entonces eso le dijo, esa verdad le dijo Pedro al pueblo judío en ese momento.
¿Qué sigue diciendo en el versículo 14? Versículo 14 del capítulo 3 dice la palabra de Dios. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se odiese a un homicida. O sea, el pueblo de Israel estaba en una nubilación espiritual tan grande que pudo condenar a un hombre inocente y pidió la libertad de un homicida. Señores, y eso a su distancia es lo que usted ve alrededor suyo y en el mundo hoy en día. Hoy el mundo, la persona en el mundo entero crucifican a Cristo cada día y libertan, valga la redundancia, dan libertad a los vicios, a las cosas mal hechas y a todas las situaciones que conocemos. Y a eso es que la gente se adhiere y le cae atrás. Al igual pasó en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo con la nación judía. Mire, Pedro le está diciendo unas verdades al pueblo judío tremenda. Pero vamos a ver más adelante que las palabras de Pedro no son para condenación definitiva de la nación de Israel. La palabra de Pedro han venido para que ellos sientan en su corazón peso y se arrepientan. Que es lo que debemos de tratar de hacer nosotros, de que la persona que usted vaya y comparta la palabra de Dios tenga peso, de que al no tener a Cristo, pues no tiene a Cristo y usted sabe a quién tiene, ¿no es verdad? Y usted sabe la vida de él o de ella, cómo se va a conducir. Ay, pero que eso es tan malo, yo no quiero hablar de eso. No, no, usted quiere hablar de eso. Es que tiene que hablar de eso. Es que tiene que ser así. Fíjese, el versículo 15 dice Pedro, mataste al autor de la vida. Oiga bien, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Es decir, que en el versículo 12, en el 13, en el 14 y en el 15, Pedro le dice una verdad clara, precisa y directa al pueblo judío. Le dice que primeramente que ellos, Pedro y Juan, no sanaron al cojo, que ellos estaban asombrados. No, no fueron ellos. Fue Dios. ¿No es verdad? Segundo, le dicen Pedro al pueblo judío, ¿qué le dice? Le dice que ellos negaron y que ellos entregaron a muerte al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y que lo negaron rotundamente, aun cuando Pilato, que era un romano, quería absolverlo porque no veía ninguna culpa en él. El pueblo judío dijo, no, crucifíquelo. En el 14 le dice Pedro al pueblo judío que ellos prefirieron entregar a muerte a un hombre inocente y bueno, al Hijo de Dios. Prefirieron entregar a ese y pedirle que le liberen a Barrabás, a un homicida. Dígame usted si no se parece mucho a las cosas de hoy en día, que no quieren saber de una cosa y quieren saber de otra. Y ustedes más o menos organizan y ven. A ver si no se parece mucho el comportamiento de los judíos de aquel tiempo a la gente de hoy en día. ¿No es verdad?
que condenan una cosa y piden otra y quieren otra, y cuando usted va a verlo, eso que ellos quieren, vaya usted y póngale nombre. Y por último, en el versículo 15, Pedro directamente, de forma clara y precisa, le dice al pueblo judío: ustedes mataron al autor de la vida, al Hijo de Dios, al cual Dios resucitó, y que nosotros hemos sido testigos que el poder de Dios lo levantó de los muertos y anda entre nosotros. Él lo agregué yo, pero seguro ahí Pedro lo precisó ahí delante de ellos. Bueno, y la nación de Israel, con esta declaración y con estas acusaciones, ahí era que ellos estaban, se pusieron más, ya ustedes saben. Pero ¿y qué de nosotros? ¿Y qué hemos hecho? Vamos a ver qué sigue. El próximo punto es que Pedro le dice a ellos en el versículo 16 que por la fe en Jesucristo el cojo fue sanado. ¿No es verdad? Que no fue Pedro ni Juan, sino que por la fe y el poder de nuestro Señor Jesucristo el cojo fue sanado. Versículo 16, vamos allá. Versículo 16 dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es decir, que aquí Pedro dedica este versículo 16 para decirle a los judíos que le estaban escuchando: esto no fuimos Juan y yo, nosotros no nos podemos sanar ni a nosotros mismos. Este fue confirmado y fue sanado por la fe que él tenía. ¿En quién? En Jesucristo. Es decir, que por la fe en Jesucristo, este cojo ha sido sanado, porque era una incertidumbre grande que tenían viendo al cojo caminando junto con Pedro y Juan. Dije, pues esto fue que lo sanaron. La gente siempre busca humanamente el que está al lado del hecho maravilloso. Pero fuiste tú. No, no fui yo. ¿Y quién fue? Dios. Entonces, próximo punto. ¿Por qué los judíos mataron al Hijo de Dios? Vamos a ver, versículo 17. Versículo 17 dice: más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Está dando Pedro una sentencia definitiva al pueblo judío? Le está diciendo Pedro al pueblo judío: ustedes ya. No. ¿Qué le dice aquí en el versículo 17? Ustedes lo hicieron por ignorancia. ¿Y qué dijo Jesucristo crucificado en la cruz? Padre, ¿qué? Perdónalo. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Que son versículos que se toman muy unilateralmente por muchos grupos de cristianos para decir que el pueblo judío ya está descartado. Y no es así. No es así. Porque el perdón de Dios ha sido sobre ellos, como ha sido sobre nosotros. No es así, porque aquí en el versículo 17, Pedro le dice: más ahora, hermanos, sé que por la ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Entonces, Dios cumplió
con enviar a su Hijo, al Cristo, al Salvador, porque había sido prometido en el Antiguo Testamento. En el versículo 18, vamos allá. Versículo 18. Dice la palabra de Dios, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había, ¿qué dice? De padecer. ¿No, verdad? Recuerden la lectura que hemos leído aquí varias veces de Isaías, donde anuncia el sacrificio y el sufrimiento del enviado, del Hijo de Dios, de Jesucristo, donde por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Entonces, Pedro les recuerda a ellos, miren señores, ustedes lo hicieron por ignorancia, pero ustedes saben qué, es que el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Cristo, tenía que padecer y alguien tenía que también hacer eso. Ustedes fueron los elegidos de eso. Ustedes fueron, ¿verdad? Lo que, para que se cumpliera la palabra de que el Cristo, el enviado de Dios, tenía que padecer. Así tenía que ser. ¿Por qué? Porque por las llagas de él, nosotros íbamos a ser sanados. Amén. Bueno, entonces aquí viene el punto trascendental. Versículo 20. ¿Qué dice? Y él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado. ¿No es verdad? Hablando del anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, próximo punto. Nosotros tenemos, señores, en el versículo 19, lo que el pueblo judío debía de hacer. Lo que nosotros hoy en día debemos de hacer. Si usted quiere venir a los pies de Dios, tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Versículo 19, vamos allá. Pedro dice lo que los judíos deben de hacer y lo que nosotros debemos de hacer en el versículo 19. Dice, así que arrepentíos. ¿Y qué dice? Y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de qué? De refrigerio. Versículo 20. Y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Amén. Entonces, señores, ¿qué tienen que hacer las personas? Arrepentirse y convertirse. ¿A quién? A Dios. Y aceptando a Jesucristo, la obra de Jesucristo, en su nombre serán borrados todos nuestros pecados. No dice qué tipo de pecado, porque para Dios el pecado es pecado, ¿no es verdad? Entonces, al decir pecado, dice que son todos los pecados, que de la única forma que pueden ser borrados es por medio de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué le dijo Pedro al pueblo de Israel reunido ahí? Arrepiéntanse y conviértanse. Porque es la única manera
en que ustedes pueden, ¿no verdad?, borrar sus pecados. ¿Sus pecados de qué? De condenar a un hombre justo. ¿Sus pecados de qué? De pedir mejor un homicida antes que a un hombre justo. Ahora, este evento, esta crónica que hemos leído aquí en Hechos, capítulo 3, tiene mucha similitud con lo que usted y yo estamos viendo hoy en día. Usted y yo estamos viendo hoy en día una antítesis de lo que debe de ser las cosas, de cómo la persona, como dice el profeta Isaías, le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Como le dijo la nación de Israel en ese momento a Dios, a los hombres y al mundo, diciendo que quería que le libertara mejor un homicida antes que Jesucristo. ¿Cuáles eran los pecados de Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Sanar enfermos, sanar leprosos, sanar endemoniados, multiplicó el pan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una persona así, usted dice, no, yo el que quiero es un homicida. Entonces usted tiene que ponerse en contexto en estos tiempos de por qué la gente prefiere muchas veces una cosa que usted tal vez la percibe y dice, no, pero que eso no debe de ser, eso no puede ser, pero sí. ¿Usted sabe por qué? Porque el pecado que tuvo en el corazón de los judíos en ese momento, para ellos elegir una cosa mala por una buena, también está hoy en día en los corazones de todas las personas. Por eso es que usted ve que un hijo viene al mundo esperando en su mamá y en su papá tener la protección y el amor, ¿no es verdad? Que él va a contar toda la vida con eso. Mas, sin embargo, hemos visto situaciones que es todo lo contrario. La mamá mata al niño. Y también vemos lo contrario, ¿no es verdad? Vemos lo contrario de que para un papá y una mamá, un hijo es prácticamente sangre de su sangre y carne de su carne. O sea, y nunca va a pensar de que ese hijo va a maltratar y va a hacerle cosas malas a su papá o a su mamá. ¿Qué vemos hoy en día? Eso mismo. Hijos que se levantan y hasta matan y le quitan la vida a su papá y a su mamá. Y así usted va revisando las analogías de lo que usted oye y ve hoy en día. Y usted tiene que llegar al entendimiento de que el mismo virus espiritual que había en los tiempos de Jesucristo está hoy en día. Hoy las personas, hoy la persona por un celular le quitan la vida a una persona. Hoy todas las situaciones que vemos de criminalidad a todos los niveles, ¿no es verdad? Vemos que no hay compasión ni hay un dolor por el otro. Vemos una ciudad degradada completamente que no encontramos cómo definirla. Y no solamente este país, ni aquel, ni el otro, sino todos. Globalmente todo está prácticamente en el mismo barco, en la misma situación, en la misma, en el mismo pecado.
Y usted dirá, y para todas estas situaciones, ¿tenemos remedio? O vamos a decir, mejor dicho, los judíos, después que Pedro le dijo todo lo que le dijo, dirían ellos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y usted dirá, las personas de hoy en día, los pueblos de hoy en día, las familias de hoy en día, bueno, la familia, lo poco que queda de familia. Porque uno de los puntos de la agenda que anda por ahí es destruir la familia, de que ya no haya de el núcleo más pequeño de una sociedad, que es la familia. Ya la familia puede ser un perro y una gente. Que yo sepa, bíblicamente la familia no está compuesta por animales. Usted puede querer mucho a un animal, ¿verdad? Y hasta adoptarlo y todo, darle todo lo cariño, pero la familia es papá, mamá y los hijos. No, pues no hay problema, porque si es de amor, espérate, vamos a comprarte a Friki para que le dé amor. No, nos están llevando poco a poco y nos están buscando las alternativas para nosotros ver las personas como una cosa más. Porque usted sabe que dice en la palabra de Dios, en Mateo 20, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, que dice, se enfriará. Ay, ¿qué gente? No. Así es. No, mi perrito, ese sí, es fiel. Pero usted sabe qué, Jesucristo vino a demostrar amor no con los perritos, no. Fue con el que lo negó 3 veces. Fue con los discípulos que no fueron al momento que lo estaban crucificando, que se escondieron. Usted sabe que Jesucristo demostró amor por aquel que dijo, yo hasta que no lo vea y meta mi dedo en su llaga y vea y sienta, yo no voy a creer eso, que él que resucitó. A eso fue que Jesucristo vino a demostrarle amor. No fue a los perros y a los gatos. A esos que lo traicionaron, que lo hirieron y que cuando él lo necesitaba no estaban. Pues la persona hoy en día dice, no, mira, yo no quiero, a ver, hasta hijo. Usted ve padre que dice, no, ese muchacho ya, que se vaya por allá y yo por aquí. Yo me compro un perrito, un gatico y ya yo con eso estoy feliz. Señor, sálgase de eso. Pidamos perdón a Dios. Pidamos a Dios que nos restaure y nos perdone. Porque usted va a la clínica y yo voy a la clínica si quiero que me curen una herida, ¿no? ¿Verdad? Pero usted sabía que hay heridas que usted tiene o yo tengo, que el único que tiene la mano, el hisopo y el alcohol y el mentiolé y todo lo que usted quiera para curarlo, ¿usted sabe quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Porque esas heridas que muchas veces no se ven y que destilan sangre interna de dolor, de amargura y de pecado. Esa herida solamente puede ser sanada por las manos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? ¿Y usted sabe qué? Eso mismo, esa misma pesadumbre, Pedro, cuando le terminó de hablar al pueblo judío, dice el pueblo, lo más seguro, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué hemos hecho nosotros? Bueno, aquí pudiera tener una persona que diga, bueno, pero yo escuchando esta prédica veo que
yo no he actuado bien con esta persona, con la otra. ¿Qué yo debería de hacer? Arrepentirnos, convertirnos a Cristo y que Cristo sane nuestras heridas. Fíjense bien que en el versículo 19, Pedro comienza este versículo con una afirmación, así que, en otra palabra, lo que ustedes deberían de hacer es, visto lo que yo le he dicho, escuchado lo que yo le he dicho, le dice Pedro, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Por qué la gente en los tiempos de Jesucristo prefirió un homicida en vez de a Jesucristo? ¿Por qué la gente hoy en día prefiere una discoteca a una iglesia? ¿Por qué la gente hoy en día prefiere a un vendedor y distribuidor de drogas que a un pastor? ¿Usted sabe por qué? Por el pecado. El pecado que habitaba en el pueblo judío hace 2000 y pico de años es el mismo pecado que habita en las personas hoy en día. Porque cuando habita el pecado, hermano, no hay luz espiritual. Lo que hay es tiniebla. Y por eso que usted ve que un distribuidor de droga que está matando a la juventud y está matando a las personas es un héroe en un barrio. Y un pastor que dedica tiempo para la prédica de la palabra de Dios es una cosa cualquiera, uno más. Jesucristo vino a este mundo a traer amor. Usted sabía que en los tiempos de Jesucristo, la persona que tenía lepra tenía que irse a vivir 2 kilómetros a las afueras. Jesucristo le puso la mano a los leprosos. Jesucristo los sanó. Y usted sabe por qué en una ocasión Jesucristo sanó a 10 leprosos. Porque se devolvió cuánto de los 10 a dar la gracia a Jesucristo. ¿Cuánto se devolvió? Un solo. Y ese que se devolvió no era judío, era samaritano. Entonces, los que manejan la geopolítica mundial hoy en día quieren a usted hacerle ver de que usted debe darle amor al que le da amor. Que un perrito que son muy sanos y son muy santos, a ese que usted debe de darle amor. Y olvidarse de todo el mundo y olvidar, tirar hijos, hermanos y todas las cosas. Iglesia y todas las cosas. Estamos viviendo tiempos bien difíciles y queremos tiempo de refrigerio. Y el único que puede darnos ese tiempo de refrigerio a nosotros es Dios por medio de Jesucristo. Así que en el versículo 19 dice Pedro, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Gloria a Dios.
Queremos tiempo de refrigerio. Queremos tiempo bueno de ver tantas cosas negativas que vemos cada día. El hijo contra el padre contra el hijo, el odio, la ira, gobernando las acciones de los hombres. Queremos tiempo de refrigerio. Y ese tiempo solamente lo puede dar Dios. ¿Por qué le decimos a las cosas malas buenas y a la buena mala? Pedro y Juan le dijeron, le dijo a Pedro a la nación judía, ustedes se asombran de que esta persona era coja, que no podía caminar, ustedes lo veían, le echaban unas cuantas monedas si acaso, y ustedes lo ven ahora de pie y se preguntan qué fue lo que pasó. Señor, hoy en día el único que puede poner de pie a lo que el diablo tiene bajo yugo de pecado, a los drogadictos, a los alcohólicos, a los de toda esta generación de droga que hay ahora nueva y la vieja. El único que puede parar a un ser humano, al igual que el paralítico, es nuestro Señor Jesucristo. Porque toda esa situación la ha inventado el hombre para confundir, para apartar del camino de Dios al ser humano. Hoy hay más cosas que nos separan de Dios que lo que nos unen. En medio de ese contexto estamos nosotros. Pero nosotros no estamos solos. Porque el Espíritu Santo de Dios guía los pasos de los hijos de Dios. Bueno, ojalá yo que dirigiera los pasos de todo el mundo, pero dice la palabra que a los hijos de Dios que vienen y son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, 3 puntos rápidamente, 3 pasos para tener de Dios tiempo de refrigerio en el día de hoy. Porque dirán mucho, no, pero eso fue Pedro y los judíos allá hace 2000 y pico de años. No, la misma promesa, la misma manifestación de Dios de hace 2000 años, Él la hace hoy en día también. ¿Qué debemos de hacer nosotros para tener de Dios tiempo de refrigerio en el día de hoy? ¿Qué se necesita? Tiempo bueno y de paz que solamente venga de Dios. Vamos a ver. Primer punto, Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos capítulo 1, versículo 14. El mismo Jesucristo hablando, dice, ¿lo tienen? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Punto número 1, señores, debemos de arrepentirnos. En vez de buscarle la forma y la vuelta a la situación de hoy en día, debemos arrepentirnos si hacemos algo mal delante de Dios. Doblar nuestras rodillas si usted es hijo de Dios y pedirle perdón. Y si no es hijo de Dios, pedirle a Jesucristo que selle su corazón y que lave sus culpas y que lo haga un hijo de Dios. Pero debe haber arrepentimiento, señores.
No puede haber hijo de Dios como si usted entrara a un cine, a un teatro comprando una taquilla. La taquilla para usted entrar para ser hijo de Dios es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene, ¿usted sabe cuándo? Cuando usted se le dice a la luz de la palabra de Dios una cuanta verdad. No, usted no puede actuar así, con esa ira. ¿Usted sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted tiene que perdonar. Usted tiene una herida con una persona, con alguien. Lo justo es que usted le pida perdón a Dios y hable con esa persona y le pida perdón también. Ah, pero que eso, yo no creo que yo pueda. Sí, usted no puede, ¿verdad? Ni yo tampoco puedo. Pero en el nombre de Cristo nosotros podemos. Nosotros podemos, claro que sí. No, pero que yo nunca, mire, yo nunca he perdonado a esa persona. ¿Y qué usted va a ganar con eso? ¿Qué usted va a ganar con eso? No va a ganar nada. Fíjese que la palabra de Pedro hacia el pueblo judío no es, bueno, ustedes ya se están condenados y todos van a... No, nada de eso. Le dijo antes bien, le dijo, no, fue por ignorancia que ustedes lo hicieron y el Cristo tenía que padecer. Ahora, ¿qué ustedes tienen que hacer? Arrepiéntanse y conviértanse. Eso es lo que ustedes deben de hacer. Entonces, muchas veces tenemos cadenas pesadas que van con nosotros. Una cosa tremenda y de toda una vida. Deje esa cadena, deje ese peso, deje esa maledicencia y esa ira por usted hacer justicia, por usted ver lo que usted quiere ver. Arrepiéntase, pídale a Jesucristo que lave su corazón, que perdone su pecado y que le dé una nueva vida. Que solamente en su nombre nosotros podemos tener una nueva vida en Jesucristo. ¿Quién dice amén? Primer punto, arrepentimiento. Ah, yo quiero tiempo de refrigerio, tiempo de Dios. Arrepiéntase, conviértase a Cristo y usted verá que Cristo le va a dar un tiempo de refrigerio. Fíjese que le estoy diciendo tiempo de refrigerio y mucha gente dice, si acepto a Jesucristo no voy a tener problemas y todo va a ser color de rosa. No, 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 tampoco vaya a hacerlo porque usted esté tomando literalmente lo que estoy diciendo. No, usted va a tener problemas y quizás, oiga bien, y quizás va a tener más que antes. Pero usted sabe qué, va a tener paz, no va a tener ansiedad. ¿Usted sabe qué? No va a haber depresión ni nada de eso. No, no, porque el Hijo de Dios es sustentado y fortalecido por Dios. No va a haber nada de eso. Punto número 2. Son 3 puntos. Ya vimos el primero. Arrepentimiento que coincide con lo que Pedro le dijo al pueblo judío. Arrepentidos y convertidos. Amén. Punto número 2. El punto número 2 coincide también con Pedro, aunque no en la misma palabra, pero dice el punto número 2, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Pedro le dijo, convertíos. ¿A quién? A Jesucristo. Entonces, vamos a ver qué dice y establece la palabra de Dios. En Romano 10, vayan allá. Romano 10. Romano 10, versículo 8, dice la palabra de Dios. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos. 19. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será que salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted debe de confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Porque con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. No podemos aceptar a Jesús como una persona que fue a ver un concierto de Jesús Adrián Romero. Yo me convertí. ¿Y cómo fue eso? ¿Quién te acompañó? No, que una canción. Entonces yo empecé a llorar. Y yo dije, ya, yo me convertí a Cristo. No, tiene que confesar con su boca. Después de escuchar la palabra de verdad, el evangelio de salvación, usted tiene que confesar a Cristo con su boca. ¿No es verdad? Segundo paso, aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Arrepentimiento primero, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Segundo, y el tercero, vamos a ver, segunda de Timoteo, capítulo 3, último punto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Tercer punto, vivir luego bajo la cobertura de la palabra de Dios. Vivir bajo la cobertura de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios dirija todo su caminar. Que usted no se lleve de esto y de aquello. Que usted sea dirigido por el Espíritu Santo y que Él lo dirija en todo el consejo y la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea que perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién dice amén? Vivir bajo la cobertura de la palabra de Dios. Con estos tres pasos, usted va a tener tiempo de refrigerio, tiempo bueno que vienen de Dios. En medio de la situación que vive el mundo y de todos los problemas y las situaciones que vivimos y que vemos hoy en día, que un disparo allí, que esto, que lo otro, que droga, todas las cosas que vemos, usted va a tener paz. ¿Usted sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios va a dirigir su vida. Y solamente bajo el amparo y la cobertura de Dios, usted y yo podemos tener tiempo de refrigerio. Tiempo bueno. Tiempo que solamente viene de Dios. ¿Quién dice amén? Conclusión. Tiempo de refrigerio, tiempos buenos para nosotros, solo viene de Dios. Cuando vivimos y tenemos debajo de su manto toda nuestra vida, declarando a Jesucristo, el Hijo de Dios, como nuestro Señor. Así recibiremos la ayuda de Dios por medio de su Espíritu Santo en todo nuestro caminar. Y en el nombre de Cristo seremos más que vencedores. Vendrán problemas, situaciones, siendo hijos de Dios, pero seremos forjados de paz, de dirección, de fortaleza y de amor, que solamente Dios puede darnos esa cobertura a cada uno de nosotros. Así que si queremos tiempo de refrigerio, digámosle que sí a Cristo. ¿Queremos tiempo de refrigerio? Vivamos bajo la cobertura de la palabra de Dios.
Queremos tiempo de refrigerio. Vivamos solamente por y para Dios. Y Él va a dirigir nuestras vidas por camino seguro y en su nombre más que vencedores. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Oremos. Padre amado y Dios eterno, gracias por este día, por este tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia y tu perdón. Gracias, Señor, por la prédica que en esta mañana, Señor, tú has puesto en nuestros corazones. Así que arrepentidos y convertidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hallaremos paz y hallaremos tiempo de refrigerio en medio de un tiempo turbulento, con muchas situaciones, mucho desamor, mucha ira, mucho odio. Señor, solamente en tu nombre podemos tener tiempo bueno, tiempo de refrigerio. Gracias, oh Padre amado y Dios eterno. Gracias por tu palabra. Ilumínanos y guíanos. Todo honor y gloria a usted. Señor, bendiga a cada hermano aquí presente. Bendiga a los hermanos que están escuchando a través del internet, Señor, este mensaje. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a tener tiempo de refrigerio, a tener a Cristo en nuestras vidas, a declarar amor de Dios en nuestra familia, en cada uno de nosotros y en nuestro país. Gracias por tu favor. En el nombre amado de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos.